Entonces llega un paciente, ya era el último, y aquí nada más quedamos la profesora Fanny Gallardo y yo. Todos se habían ido, ella fue la única que no me abandonó. Entonces, ojalá ustedes tuvieran la oportunidad de conocer a la profesora, eso sí, lo máximo. Entonces, bueno, yo recuerdo que pasa el paciente y el dueño me dice, no, mire, se tragó una aguja. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Qué vamos a hacer? 7 de la noche, yo aquí sola en la policlínica, para ese tipo de... Entonces, le digo a la profesora Fanny, no, tienes que mandarlo a operar, tienes que referirlo. Llamamos a un colega que trabaja aquí cerca, lo llamo. Entonces, voy a mencionar al colega, de hecho creo que ya se inscribió. Muy bien. Entonces, bueno, llamamos al colega y mire, Carly, te voy a enviar un perrito que se tragó una aguja, amerita cirugía, ¿cuánto hace usted esa cirugía? Tal, mire señor, eso es tanto, lo tienen que operar porque una aguja le puede perforar el intestino, tal. Entonces me dice, sí, no, vamos para allá. Pero yo recuerdo que ni siquiera se le cobró la consulta. Y me dice el colega, ok, mira, le vas a hacer tragar unas motas de algodón, ¿eh? ¿Qué? Y yo, ¿cómo así? Entonces, sí, dale 4 o 5 bolitas de algodón, las humedeces y se las haces tragar. ¿Qué es esto? Entonces, yo voy con la profesora Fanny, que siempre le consultaba lo de ella. Recuerden que yo me gradué en el 2007 y el internado lo hice aquí en 2009-2010, primer año de internado. Y muchas de las cosas que llegaran eran nuevas para mí, yo todo lo consultaba, todo lo profe, mira, el veterinario me dijo por teléfono que le diera una nota, dásela. Porque cuando tú le das al perro lo van a operar y la aguja, el algodón, cuando empieza se va a enrollar en el algodón y él lo va a poder detectar más fácil. Lo que va a sacar es la aguja enrollada en el algodoncito para que no lo perfore en el tiempo que va a estar aquí y allá, tal. Y mire, señor, porque es que a veces cuando uno va a hacer ese tipo de cosas, la gente desconfía o dice que qué locura están haciendo acá. Y yo le dije, mire, el doctor de acá me solicitó por esto y por esto y por esto que le diera. Pero sea, yo lo voy a operar una vez. Vamos a ver, ¿qué va? Adentro, lo compro. Y efectivamente me pasaba contigo la aguja enrollada en el ¿Qué pasó con esto? Que yo me pongo a averiguar, yo me pongo a estudiar. ¿Qué algodón, perro? ¿Cómo? Sí, me conseguí un estudio, creo que era de España, donde eran perros que tragaban cuerpos extraños lineales y no tenían cómo operar. O sea, si no hay ninguna opción, entonces había leído que hasta un 50% de los perros botó la aguja enrollada en el algodón a través de la S. O sea, que ustedes se consiguen por allá en el monte un perro que se tragó una aguja y nadie lo puede operar y no le meten el algodón y lo sacan. Pero obviamente eso no es, porque veo que me está grabando por ahí, eso no es la recomendación, no. Darle algodón a un perro que se tragó una aguja no es la cura, ¿no? Pero para que vean que hay que usarlo para uno. Y también, ¿no? Y hay un caso más adelante que les voy a mostrar. Que a veces eso del algodón, esa cuestión del algodón, se presta como para que yo de ahí hubiera salido diciendo, loco, me mandó a tragarle algodón al perro, que le pase este veterinario, está loco. Y resulta que se había mentido. Entonces uno antes de, como dice por ahí, la ignorancia es atrevida. De hacer cualquier comentario, cualquier cosa, hay que ver. Y ya les voy a mostrar un casito de eso para que lo vean. Entonces, técnicas quirúrgicas, pregunta fija de examen. Enterotomía es el procedimiento que consiste en abordar la víscera lesionada, realizar una incisión en el borde antimesentérico, extraer un cuerpo extraño y obviamente después suturarlo. Enterotomía. Tomía es incidir y volver a cerrar. Cuando hablamos de enterectomía es cuando vamos a resecar, es decir, a quitar una porción. Procedimiento que consiste en la resección de un segmento intestinal no viable
Y luego se realiza una anastomosis intestinal para restablecer la funcionalidad. Esto sería una enterotomía. ¿Okay? Se cierra, se abre en el borde antimesentérico más opuesto. Y esto es una recomendación, normalmente no hacemos esto. Se cierra con un patrón simple en sentido transversal. Este es para prevenir la estenosis. Lo que les mencioné que hacía muchas veces, se recomendaban los patrones invaginantes, pero si nosotros tenemos un tubo intestinal muy delgadito, hacemos un patrón simple. Pero no vamos a dejar ni medio centímetro ni un centímetro entre cada puntada, ¿no? Sino que lo vamos a poner bien pegadito, unos milímetros, 2 milímetros al lado de otro. Aquí tienen una obstrucción intestinal y fíjense cómo está la pared intestinal bastante congestiva, afectada. Hay focos hemorrágicos incluso, pero se ve la irrigación, hay viabilidad, no se ve necrosis. Y aquí tienen la ubicación del cuerpo extraño. Se hace la incisión en el borde antimesentérico, fíjense cómo aquí hay impresas, gasas, hay datos del tejido, se colocan las pinzas intestinales de Doyen, o las pinzas coproctálicas de Doyen, se extrae el cuerpo extraño. Hay áreas hemorrágicas en la mucosa, pero ya el hecho de incidir acá y que esto sangre ya te indica que es un tejido viable. ¿Okay? Fíjense cómo hay sangrado, miren cómo se restablece el flujo sanguíneo. Esto quiere decir que esto tiene vitalidad, lo podemos cerrar. Aquí se hizo un patrón de sutura UCI, una sutura invaginal, porque la luz lo permite. Y luego, esta es otra parte muy importante, verificar si existe fuga del contenido intestinal. ¿Cómo se hace esto? Tenemos las pinzas de Doyen puestas, o incluso con nuestros dedos, y un ayudante o alguien externo hace una punción, ¿okay? Con solución fisiológica, llena una jeringa con solución fisiológica, preferiblemente utilizando una aguja de las de insulina, ¿okay? Fuera de los bordes de la herida, más o menos. Si este es el borde de la herida, nosotros vamos a empezar por aquí, por fuera, hacemos la punción y llenamos un poquito de solución fisiológica, que yo la pueda palpar ahí, y hago una leve presión hacia la herida, ¿okay? Y ahí no debe haber fuga de nada. Si sale un poquito de solución fisiológica por ahí, hay que hacer otra sutura invaginante encima de él, si lo permite la luz intestinal, porque si se cierra demasiado, habría que hacer la enteroanastomosis. Solamente me pasó una vez con un gato, tuve que hacer la enteroanastomosis y yo salí más preocupado de esa cirugía, porque tenía todavía el tejido, pero es que era un intestino fino. Y después de hacer la enteroanastomosis fue más difícil todavía, pero se salvó el gatito. Y de verdad se salvó, porque te van a decir, ay no, sí, pero sí que entonces le salvan ese sí se salvó. Cuando pasaba. Cuando es una enterectomía, ¿okay? Nosotros vamos a resecar, ¿okay? El tejido intestinal. Aquí se está haciendo con los dedos, ¿no? Pero igual tú pones las pinzas de Doyen o puedes poner 4 pinzas de Doyen si las tienes. Pero lo importante es que tú verifiques que hacia los bordes que tú vas a afrontar haya inmediatamente irrigación. Y donde vas a cortar, fíjense que aquí hay una. ¿Qué tipo de ligadura sería esta? ¿La ven allí? La voy a señalar. Esto que ustedes ven acá, estos puntitos, ¿lo ven aquí? ¿Sí lo ven? Sí. Aquí hay una ligadura. Estas son 2 ligaduras. Y aquí, esta línea punteada señala el sitio donde se va a cortar el intestino. Esta ligadura que ven aquí, esta de aquí y esta de aquí, ¿qué tipo de ligadura es esa? ¿Ya vieron la práctica? Exactamente. Ella se merece, ¿cómo es tu nombre? Mariana. Mariana Lizotte. Ella se merece un punto de una vez ya para el examen. Porque esa es una ligadura en continuidad. Una ligadura
y inmediatamente otra, y el corte se va a hacer entre las dos. Entonces aquí no va a haber sangrado ni aquí. Y luego los extremos resecados viables se unen por medio de técnicas conocidas como enteroanostomosis. Cuando son enteroanostomosis, aquí van a ser puntos simples, uno al lado del otro, con muy poca distancia entre cada uno. Aquí pueden ver cómo se está quitando un segmento intestinal. Miren las pinzas como están de este lado. Y luego se va a afrontar un borde con esto. Aquí, ahí. Y aquí se afronta. En los dibujos se ve muy bonito, pero para la gente la cirugía, esa pinta era sagrada. Ahora, hay así que no tengo, alguien trajo marcadores, dicen así, pero prometo que para la próxima sí lo traigo. Ah, profesor, me llega la talla arriba. Yo creo que se nos quedó de eso. Porque no es muy rápido lo que hace. A veces pasa en cirugía que tengo que quitar un segmento intestinal muy grande, porque hay mucha necrosis, porque está muy afectado. O por ejemplo, en los casos de granuloma micótico, de pronto tengo que quitar un segmento muy grande. Y resulta que las dos partes que yo voy a unir, una es así y la otra es así. Entonces te preguntarán, ajá, ¿y ahora cómo hago? Porque recuerden que uno de los principios de la cirugía era que las serosas estuvieran bien afrontadas una con otra. Bueno, hay técnicas quirúrgicas para evitarse ese problema. Una enteroanostomosis simple, la sencillita, la de los dos tubos son iguales, sería la que llaman término terminal. Hay una que se llama término lateral, donde se hace una incisión, se cierra por completo el tubo en un lado y la entra por otro lado. Lateral así, esta yo nunca la he hecho. La que yo siempre suelo hacer es una término terminal, pero con una modificación. En lugar de cortar el tubo digestivo transversalmente, lo hago de forma oblicua, así. Entonces vamos a tener una porción así y la otra porción así. ¿Qué pasa? Aunque esta sea más gruesa, una se corta transversal y la otra oblicua, cuando yo las vaya a afrontar, sí van a tener el mismo diámetro. De esa manera que pueden quitar ese dolor de cabeza que puede generar cuando complicaciones postquirúrgicas que pueden ocurrir después de una obstrucción intestinal. Síndrome del intestino corto, peritonitis, adherencias, ilioparalítico, eventraciones o evisceración. Eventración y evisceración ya les comenté que es lo que no es común. Las adherencias casi siempre se suelen presentar. Ilioparalítico no es tan común. Generalmente cuando hay una cirugía digestiva, nosotros recomendamos las primeras 48 horas dieta líquida. Es más, las primeras 12-24 horas nada. Fluidoterapia, luego dieta líquida, una semana más dieta blanda y después de la semana es que puede volver a comer, pero le quitamos hueso, todo lo que sea, se debe suceder. Cuando se quita una porción muy grande del intestino, puede ocurrir lo que se llama síndrome de intestino corto, que es cuando se reseca más del 60% del intestino delgado. Puede haber diarrea, pérdida de peso, una malnutrición o mala absorción, mejor dicho. ¿Okay? A nivel intestinal, más que todo grasas, vitaminas, otros nutrientes. Entonces, estos animales hay que suplementarlos, darle dieta alta en proteínas de alta digestibilidad, deben dársele suplementos vitamínicos porque pueden tener anemia y otros problemas. Y muchas veces, si llegan a tener diarrea, hasta incluso se les da dosis de loperamida. ¿Okay? Y luego de un periodo de adaptación de más o menos 2 meses, vuelven a su. Y la peritonitis, ¿okay? Recordemos que la peritonitis
Aquí nosotros estamos hablando de peritonitis secundaria, que es cuando o una obstrucción compleja se complicó o cuando después de alguna cirugía tuvimos alguna complicación como dehiscencia de los puntos, etc. Pero recuerden que hay algunas peritonitis que son de causa primaria, como por ejemplo la peritonitis infecciosa felina, que es la que le da a los gatos a causa de un virus, que no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado aquí. O sea, ya esa es una causa primaria. Lo que nosotros vemos aquí en cirugía son peritonitis secundarias, que son más frecuentes en niños y pueden ocurrir por complicación de una obstrucción, por perforación de la pared intestinal, cuerpos extraños, o porque una herida quirúrgica tuvo algún tipo de licencia. Las peritonitis a veces también pueden ocurrir, no solamente tienen que ver con la parte digestiva. Por ejemplo, las pancreatitis, las infecciones que generan el páncreas también pueden causar inflamación del peritoneo. Los quistes, abscesos prostáticos, sobre todo cuando drena un absceso hacia la cavidad, casualmente hace poco puede haber peritonitis. Y también la piómetra. Recuerden que la piómetra es una enfermedad ya uterina, cuando el útero se llena de pus, pero sobre todo cuando las piómetras son cerradas, si el útero se rompe y cae ese pus a la cavidad, tenemos igual una peritonitis. Cuando tenemos un paciente con peritonitis por causas digestivas, lo que vamos a ver es que hay salida del contenido intestinal, que está lleno de bacterias, tenemos la colonización de las bacterias hacia la cavidad, el peritoneo se irrita y empieza a haber una respuesta inflamatoria, ¿okay?, en la que se empieza a segregar líquido, que al ser cultivo para esas bacterias se empiezan a generar también más procesos inflamatorios, fagocitosis, mayor de fibrina, y por eso que se ve también ese contenido denso. Además, esa misma infección bacteriana y todas esas alteraciones digestivas que están allí pueden hacer que dentro de los síntomas el paciente pueda tener vómitos o diarrea, lo que lleva también a deshidratación, hipoproteinemia. Y las bacterias también pueden producir una endotoxemia. Todas estas cosas, la deshidratación más la endotoxemia, puede llevar a un shock séptico y a un shock hipovolémico que finalmente, si no es tratado a tiempo, va a desembocar en la muerte. Esto que ven aquí, esto no es peritoneo por si acaso, esto vendría siendo el mesenterio, pero cuando hay una peritonitis, ¿okay?, muchas veces se ve proceso inflamatorio en las paredes de todo lo que vienen siendo los órganos de la cavidad abdominal. Entonces, muchas veces podemos ver un mesenterio así, con vestido. A veces incluso la pared de los órganos parenquimatosos, vasos, tal, se ve recubierta de puntillado, de respuestas inflamatorias, a veces granulomatosas. Signos clínicos de un paciente con peritonitis. Muchas veces lo que podemos observar es lo que llaman abdomen agudo. Abdomen agudo es un abdomen con mucho dolor, que apenas vas a palpar y el perro chilla. A veces se ve lo que llaman posición de oración o posición de preso, que es esto. Este es el perrito. Ya, vamos a poner esto. El perrito se acuesta así, pero no se acuesta completo, sino que hace esto. ¿Se entiende mi superdibujo? Como si rezara, ¿no lo llaman? O sea, hace esto. Como le duele mucho el abdomen, no se puede acostar, no lo puede apoyar, se mantiene así. Y después dicen, ay, mi perro tiene un diente de gato, se pone con una sentir ahí. Está haciendo una reverencia. Este perrito le duele el abdomen. Depresión, anorexia, vómitos, deshidratación, fiebre y hipotermia en caso de shock circulatorio. ¿Cómo se diagnostica peritonitis? Hay varios métodos. Por ejemplo, la peritonitis de causa primaria es común en felinos, jóvenes, generalmente asociada a virus. Ahora, en pacientes que tienen historias de trauma, ingesta de algún cuerpo extraño, o que se sospecha de pancreatitis, o que han sido sometidos previamente a una cirugía abdominal, generalmente al cabo de una semana de una dehiscencia de puntos de una herida abdominal e intestinal, pueden aparecer los síntomas de peritonitis. Eso es parte de la historia. En la evaluación física, en el abdomen lo vamos a encontrar distendido, con dolor, cosas pálidas, a veces pueden ser hiperémicas, pero lo más común es pálido.
Tiempo de llenado capilar aumentado, esto lo que les dice es realmente que el paciente está deshidratado. Taquicardia. Lo que realmente ya nos va a corroborar el diagnóstico son las pruebas de imagenología. En radiografía lo que van a ver es pérdida de los detalles abdominales. La imagen que les mostré anteriormente, donde no se podía ver nada allí, sino que estaba todo cubierto por un líquido o aire libre en la cavidad. Y en la ultrasonografía sí podemos ver que hay fluidos o líquidos fuera de la cavidad. Esto es una radiografía simple. Aquí podemos ver mucho gas en las asas intestinales, ¿okay? Pero fíjense cómo aquí hay mayor definición de las estructuras, pero aquí sí no se ve nada. Ahí se ve que están nadando en un líquido, ¿okay? No puedo diferenciar la vejiga, no veo la silueta del estómago, no veo nada. Ahora, si nosotros en un ecograma encontramos mucho líquido en la cavidad abdominal, nosotros podemos hacer otro procedimiento diagnóstico que se llama abdominocentesis. Una punción abdominal, sacamos ese líquido y ese líquido lo llevamos al laboratorio para analizar. Y según los hallazgos del laboratorio, seguramente lo verán en el diagnóstico, van a ver si es un transudado, si es un transudado modificado o un exudado. En la peritonitis séptica o peritonitis de áreas de infección, lo que van a encontrar es un exudado. Debe ser un exudado, un aumento de la celularidad, macrófago, bacteria. Si hay bacteria ya, entonces no, es listo, líquido séptico. ¿Okay? Y en la hematología lo que se suele encontrar es anemia y marcada leucocitosis con desviación a la izquierda. Ahora, no todos los casos son así. Yo he visto perros con piómetra y tienen una hematología normal. Y a veces pasa que la persona ve mal al perro y no te dice nada y le da una amoxicilina, le da un antibiótico que medio controla la infección y te lo expone. ¿Y eso no lo dice? Todos mienten. Entonces, bueno. Y también al líquido que se extrae de la cavidad abdominal se puede hacer un cultivo de antibiograma. Ahora, recuerden que el cultivo de antibiograma es una prueba que puede tardar 3-4 días en tener el resultado. Entonces, así hayas hecho un cultivo de antibiograma, tú pones antibiótico de una vez y esperas los resultados del cultivo para ver qué antibiótico puedes utilizar. Para hacer la abdominocentesis, bueno, voy a explicarlo rápido. Esta es la cicatriz umbilical. Ustedes dividen el abdomen en 4 cuadrantes. ¿Okay? Entonces, hacia los cuadrantes posteriores, si hay líquido, tú lo puedes ubicar con el ecograma, puedes hacer la punción. Hay una técnica que, si yo no puedo extraer líquido, pero es visible, pero no sale, yo puedo agarrar solución fisiológica estéril, hasta 20 cc por kilogramo de peso, y la introduzco a la cavidad y remuevo al paciente. Y después lo vuelvo a sacar. No debería haber bacterias. Sí, o sea, eso te puede quizá diluir un poco el líquido, ¿no? Pero si tú ves bacterias allí, eso no es normal. Y bueno, otra técnica, bueno, estaba allí, que a veces si no se obtiene todavía líquido, se hace una incisión y se obtiene líquido. Pero yo por lo menos, esto que está en la literatura, jamás lo he hecho. Me parece como que no es eso, sino que tiene que ser bajo anestesia general. ¿Para qué voy a abrir un hueco para hacer líquido? Prefiero hacer una laparotomía exploratoria de una vez. O sea, y hacer lavado peritoneal, hacer todo. No sé, no lo veo. Hay que suturar, anestesia, no sé qué, para poder sacar un líquido, para hacer una prueba. Entonces no le veo la ciencia en realidad, no le veo la aplicación. Con el tratamiento, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Detener la fuente de contaminación bacteriana, lavar la cavidad peritoneal con fluidos estériles o tibios. Esto es importante. A veces estamos en unas clínicas donde el aire acondicionado está full, y donde tienen almacenados los líquidos, eso parece que cuando los sacas están sacados de nevera. Y si tú tienes un paciente en cirugía, ya de por sí la anestesia va a hacer que no regule bien su temperatura abdominal. Y si le echan un líquido que está frío en la cavidad, hipotérmico. Entonces el líquido debe estar atemperado. ¿Okay? Y administras antibióticos de amplio espectro eficaces contra bacterias entéricas. Esto está un poquito, digamos, desactualizado. Ahorita hay otros antibióticos y otras combinaciones, pero en las vías intestinales o en las peritonitis causadas por problemas digestivos, generalmente las bacterias predominantes son Escherichia coli y Clostridium. Entonces se deben utilizar antibióticos que controlen generalmente esas bacterias, que suelen ser casi siempre las que están involucradas.
Ahora, estas bacterias, o en los casos de peritonitis, no se suelen utilizar, o sea, muchas veces un antibiótico por sí solo no cubre todo el espectro de bacterias que pudiera estar involucrado. Entonces nosotros utilizamos combinaciones de antibióticos. Y hay diversas combinaciones de antibióticos que tratan de cubrir todo el espectro de bacterias. Entonces tenemos combinaciones de ampicilina con rifloxacina, hay combinaciones de ampicilina con un aminoglucósido, por ejemplo gentamicina o amicacina. Aquí tienen, por ejemplo, clindamicina con amicacina. Todo lo que tratan es de cubrir aerobios, anaerobios y gram positivos y gram negativos. O sea, la idea es buscar una combinación que cubra los cuatro. Y bueno, hay la terapia del paciente, bueno, corregir la hidratación. Hay algunos que recomiendan los glucocorticoides, es decir, desametasona, pero eso se aplica más que todo en pacientes que están en estado de shock. Y ya no se usa, ya está en controversial. Animales que se les detecta acidosis metabólica, se les puede colocar fluido con bicarbonato. Sin embargo, esto muy rara vez yo lo he hecho. Entonces, cuando tú haces medición de electrolitos y pH arterial, y casi no, yo lo he hecho como 3 o 4 veces, si hay acidosis metabólica. Todo más que todo es para grandes animales, la aplicación de se usa en México. La parotomía exploratoria para corregir la causa, lavado peritoneal, y esta es otra parte, es del establecer un sistema de drenaje peritoneal. Resumidas cuentas, tenemos un paciente con peritonitis. Vamos a suponer que lo operaron hace una semana. Y de pronto, fiebre, dolor abdominal, que realizamos el ecograma y encontramos mucho líquido. Hacemos una punción y encontramos que en el líquido hay bacterias, exudados, tiene peritonitis, hay que revisar. ¿Qué va a ser el tratamiento? Explorar al paciente, encontrar el sitio, si fue de licencia de los puntos del intestino, pues habrá que hacer una enteronestomosis, volver a hacer los puntos. O sea, habrá que corregir la causa de la peritonitis y luego hacer un lavado peritoneal. Una vez corregida la causa, lavamos el abdomen y sacamos todo ese líquido varias veces. Tenemos que usar varias soluciones. Solución estéril a la cavidad. Y hay un aparato que es para succionar el líquido, un aparato quirúrgico que lo succiona, que hace un tubito de un succionador y van aspirando. Si no lo tenemos, habrá que gastar la quincena del dueño en compresa, pero porque habrá que ir lavando y hacer compresas y hasta que ya el líquido que tú vayas removiendo no salga cristalino, no debes parar de lavar. Esa es la indicación. Y una vez que tú lavas, lo que se indicaba antes, ¿okay?, era colocar un drenaje, ¿okay?, cerrar la cavidad pero dejando un drenaje hacia afuera. Ya eso se estudió, que está aquí en la clase, pero ya hay estudios donde compararon la mortalidad de los animales colocando drenaje o cerrando la cavidad después de un buen lavado. Eso sí, después de un buen lavado peritoneal. Y al poner esa drenaje no será un método para que... No, porque lo vas a hacer con técnica séptica, cubierto, vendado, y ese era el fastidio realmente del paciente. Hay varios tipos de drenaje. ¿Okay? El drenaje simplemente es un tubo suturado a la cavidad que va al exterior y por ahí drena líquido, tú lo cubres con vendas estériles. Cuando ya no drena el líquido, sacas el drenaje y cierras la cavidad. Pero eso era algo fastidioso. Y esto es el drenaje peritoneal abierto. Y este es el caso que yo les mencioné hace ratito que les quería comentar. Un perro con una peritonitis una vez nos llegó con esa técnica hecha. No colocaba un drenaje, sino que no cerró por completo la cavidad y cubría al perro con apósitos estériles y vendajes y lo tenía en reposo. Pero enviaron a ese paciente a hospitalización y donde llegó ese paciente, mire, ese veterinario lo echaron por hasta decir, ¿cómo va a dejar abierto al perro? Que se está loco, que debería quitar el título, de todo dijeron. ¿Okay? Y fíjense que eso está descrito en la literatura, es un tratamiento
correcto y apropiado para o que se consideraba. Ya no se hace, realmente ya esto no se hace. Los pacientes se le hace un buen lavado, incluso se toma un cultivo de la cavidad, se hace una terapia antibiótica efectiva y se cierra la cavidad. Pero estos eran métodos que muchas veces se utilizaban y que están escritos en la literatura y que habrá que lo siga haciendo. ¿Okay? Claro, para dejar un perro así hay que tener unas medidas, o sea, hay que cambiar las gasas y los vendajes cada 8 horas, lavar bien, todo asépticamente, con anestesia, entonces no es fácil hacer, pero está descrito. Entonces, ¿qué le quiero dejar? ¿Cuál es la reflexión de esto? Que a veces antes de hacer juicios o comentarios de otros veterinarios o de otros colegas que pudieran estar fuera de lugar, tal como fue este caso, nosotros tenemos que estudiar también y preparar. Hay cosas que evidentemente, por ejemplo, si a mí me llega un paciente y me dicen, no, tal veterinario me le puso acetaminofén al gato, ahí sí se lo tengo que decir, al gato no se le da acetaminofén, porque esas son cosas que si lo sigue haciendo lo va a matar. ¿Okay? O sea, hay cosas que ya, hay cosas que no son indefendibles, por así decirlo, pero esas cosas siempre se deben tratar directamente con el colega. Si eso pasa, ¿qué haces tú? Vamos a llamar al colega. Hey, mira, que me llega un paciente tuyo, tal, me pusiste acetaminofén, que por eso no se le pone a los nadie nos va a quitar el trabajo ni nos va a... O sea, siempre va... Y siempre que uno actúe con humildad y con honestidad, las cosas van a salir. No quiere decir que no van a tener dificultades, porque siempre se va a presentar. Pero todo eso es un ciclo. Crean ustedes lo que crean, pero esas cosas pasan factura. No lo crean. Entonces, la reflexión que les quiero dejar es esta. O sea, estudien, si hay algo que de pronto no les cuadra o no conocen, averigüen a ver por qué lo hizo, porque fíjense, aquí estaban jugando de colegas y más bien lo que tenían era que aprender de él, porque estaba haciendo un procedimiento que yo no conocía. Entonces, por allí es lo que les digo. Entonces, bueno, ese es un método abierto, pero como les dije, ya estas técnicas, como les dije, el apósito se cambia 3 veces al día. Luego, si las secreciones disminuyen, el paciente al 5.º día se cierra si ya no hay evidencia de apósito, se va a vendar al paciente y bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Preguntas, no sean como la ranita perdida. Profe, en el caso del prolapso rectal, ¿verdad? Ajá. Si el tejido está necrótico, ¿qué se hace? Tiene que eliminar ese tejido. Depende. Porque ahí pudieras hacer enteroanastomosis, ¿okay? O sea, resecas el tejido necrótico y haces una enteroanastomosis. Ahora, cuando el tejido está prolapsado, a veces tienes que reintroducirlo a la cavidad para donde llega y en la cavidad hacer la enteroanastomosis. Igual hay que hacer una laparotomía. Hay quienes resecan todo el tejido necrótico y hacen la enteroanastomosis por fuera, pero a mí no me ha tocado un caso así, gracias. Sí, por eso esa era la duda. Y hay veces, una vez creo que el profesor Gustavo me habló de un caso así, creo que no fue por prolapso, creo que fue por una